whatever. Get a strategy. No, literal no veo si está enfocado o no desde tan lejos. No veo si está enfocado o no desde tan lejos. Simplemente. Y el ensayo. Después de eso tenemos estudios matemáticos. Estudios matemáticos también teníamos, en todos los trabajos tienes un ensayo que se llaman evaluaciones internas. En matemáticas yo tenía mi evaluación interna que no me acuerdo, que se basaba en... Perdonen si hablo súper rápido, pero es que este video va a ser súper largo. Mi matemáticas era, ok, incide el género de una persona al momento de elegir el color de un iPhone. Porque claro, uno te podría decir, sí, obviamente, o sea, yo no creo esto, pero a lo mejor un hombre, obviamente, no, o ciertos hombres nunca van a comprar un iPhone rosado, ¿me entiendes? Como que era esa teoría comprobada matemáticamente, con estadística. Con el método de lo que yo usé fue el chi cuadrado. Entonces básicamente es eso, y de nuevo, no me acuerdo, creo que fueron como palabras... No noté cuántas palabras eran. Pero esto tiene unas 20 páginas. Entonces, sí. Básicamente eso de matemáticas, la evaluación interna de matemáticas. Matemáticas, estudios matemáticos, creo que teníamos también 3 pruebas. La prueba 1, la prueba 2, la prueba 3. Y en verdad eso de qué entra específicamente en cada prueba, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que en matemáticas yo sabía que iba a entrar. O sea, los profesores te dan para practicar pruebas. O sea, mi profesor de matemáticas nos dio la prueba del año pasado para ver más o menos qué te preguntan, cómo lo hacen. Siempre te dicen practica con pruebas anteriores de años pasados. Entonces tú siempre vas a tener una idea y nunca te van a preguntar algo que no hayas visto. Y nunca, o sea, te pueden... Por ejemplo, si tuviste 10 contenidos durante el IB, puede que te pregunten las 10 o puede que te pregunten menos, pero nunca te van a preguntar algo que no hayas visto en esos contenidos, if that makes sense. Entonces, eran 3 pruebas de matemáticas, creo. Sé que la primera era como chi cuadrado, y básicamente eso, como que de verdad siento que bloqueé todo esto, pero en verdad... Lo único que yo puedo decir de matemáticas es que sí yo sabía que todo lo que vi en matemáticas entró. 100% todo lo que yo vi entró. O no sé si todos los contenidos como expliqué, pero sin duda no había nada que yo dije, esto nunca lo hemos visto. Jamás. Yo estaba bien preparada para matemáticas. Luego después fue química. Química fue todo otro tema, porque química para nosotros, bueno, para mí era más complicado porque el libro de química, nuestro libro era en inglés, pero la clase era en español. Eso no es el problema. El problema es que nosotros teníamos una profesora que es muy simpática, que yo adoro, que me cae súper bien y que era nuestra profesora antes del BI y el primer año del BI, pero obviamente por otras razones se tuvo que ir, se tuvo que tomar una temporada fuera, y entonces nos trajeron un profesor de gran plaza. Y este profesor es toda una historia. Este profesor era un caos, este profesor como que me odiaba a mí, me daba muchos problemas, me cae súper mal, me hacía llorar. Yo literal yo llegaba a mi casa llorando porque decía no entiendo, o esto no tiene sentido, o estoy muy estresada. Hablamos con las profesoras, pero en verdad no había mucho que hacer, no me acuerdo por qué. Porque eso es lo que a mí más me dio rabia y lo que me afectó mi nota, que me saqué un 3, porque no me daba tiempo para arreglar las cosas. O sea, el profesor, tú tienes que tener tu evaluación interna, el tema establecido antes de que la profesora se vaya. Y yo lo hice, la profesora me dijo, sí, dale. Le pareció un tema que no iba a ser así como excelente, pero sin duda aprobaba. Y dije, ya, ok, no me quería matar estresándome, y dije, ok, este tema me gusta, me llama la atención. Llegó el profesor nuevo, lo primero que me dijo, ese tema no lo puedes hacer. Me hizo cambiar el tema mínimo 5 veces. Y literal terminé haciendo mi tema oficial 2 semanas antes de que se entregara el trabajo. Un trabajo que tienes que hacer como en 6 meses lo hice en 2 semanas. Obviamente me fue mal, obviamente me fue súper mal. Y yo me quejaba, lloraba, y de hecho ese profesor se encargó de que yo no participara en mi último acto de fin de año porque dijo que yo estaba muy desconcentrada en mi clase y no sé qué y bla bla bla, cuando en verdad yo estaba estresada, pero quería tener ese último recuerdo porque al final de cuentas era mi último año. No, viste, no, una basura. Y me acuerdo perfectamente que él me decía te ayudo, pero lo único que hacía era confundirme, y cuando él no entendía o yo le hacía una pregunta que él no entendía, me hacía cambiar el tema. Literal, cambié el tema 6 veces, 5 veces, nunca entendí muy bien lo que me decía, mi trabajo fue una basura, yo reconozco que era muy malo. Lo peor es que yo me quejaba, yo hablaba con él, después hablaba con mi profesora jefe, y después mi profesora jefe hablaba con la jefa del departamento de ciencias, y la profesora, que también es mi profesora de biología, me decía qué pasa con él, y luego me decía, pero Kiara, como que nadie me creía, como que, no tanto que no me creían, pero era como Kiara, como que hay otras maneras de hacerlo, como que estás muy tarde, como que
No sé cuál era la... No creo que lo hayan hecho con mala intención, pues, pero no se logró arreglar y el profesor se quedó ahí. Eventualmente se fue, pero ya no me servía cuando ya se fue porque ya me habían dado mi 3, pues, pero bueno. Luego, biología también eran 3 pruebas, si no me equivoco. Sé que la última prueba fue la que más rabia nos dio porque nosotros nos habíamos... yo creo que biología es lo que más rabia, porque tú te preparas porque ves como sistemas digestivos, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, y también ves plantas, o sea, también ves como todo eso. Y creo que la tercera fue... también vemos ecología y ambiente. Y ese tema fue el único tema que como que no tocamos tan profundo. O sea, la profesora nos dio los PDF y la información, pero yo me acuerdo que con mis amigas decimos no priorizar, whatever, eso. Así que salimos de la tercera prueba todos así como nos preguntaron sobre ecología, sobre el medio ambiente, y todo el mundo está así como... Yo pensé que me iban a preguntar, me iban a pedir que dibuje un corazón, como que... Sé que en la prueba 2 nos preguntaron si podíamos dibujar, o sea, nos pidieron dibujar un corazón, porque tiene alternativas. Entonces tú eliges si hacer la pregunta 1, la 2, la 3. Y yo me acuerdo que decía hacer la 2, que era como dibujar un corazón, identificar las B, como esas cosas, pues. Y insisto, en todas las clases te deberían dar los profesores pruebas anteriores o de las convocatorias anteriores. Y siempre te dan viejas, y cuando ya queda poco te dan específicamente la del año pasado para que puedas hacerlo como tú solo, con tiempo, y para que veas lo que sabes. Yo recomiendo hacer eso. O sea, la mejor manera de prepararse es full estudiar, full entender y full hacer 1000 pruebas de años pasados. Deberías prepararte, si no deberías tú buscarte exámenes de años pasados para que tú puedas practicar. Ese es mi tip número 1, es la única manera en la que uno puede aprender. Luego historia es, como dije, creo que son 2 o 3 exámenes, no me acuerdo. Let's go back. Biología, mi evaluación interna fue el estudio de la capacidad pulmonar a través de un espirómetro, y era limitaciones a la capacidad pulmonar de una persona. Básicamente lo hice creé el coso de mi proyecto era que yo hice un espirómetro casero. O sea, lo hice literal con una botella, con una manguera, y lo medía con agua. Entonces cuando tú, no sé cómo explicarlo, pero cuando tú soplabas, como que el agua subía y una cosa así. Bueno, eso. Otro video, no sé qué tanto grabo, pero yo, por ejemplo, en biología yo nunca hice nada innovador, entonces no me fue mal, pero tampoco me fue súper bien porque no era nada innovador. Era cosas que yo había escuchado antes, o cosas que yo tenía curiosidad de como comprobar. Por ejemplo, yo tengo una amiga que hizo algo sobre, bacterias con jengibre. O sea, la supervivencia de las bacterias o algo así, y no me acuerdo, pero el tema era muy chistoso. En el sentido de que mi amiga después ya no quería saber nada más de jengibre. Pero ella tenía que cultivar las bacterias, ella era pura científica, lo mío era literal soplen y me fui. Entonces, por eso concuerdo que no me fue súper bien. Pero bueno, pero ese era mi tema de biología. Luego, en historia lo dije. Historia, mi evaluación interna, ok. Monografía fue Holocausto. Evaluación interna fue algo sobre el desembarco en Normandía, pero yo reconozco que esa me fue súper mal. Es triste porque estoy hablando de esto súper mal, pero yo recuerdo que la vi, me dio un estrés, pero me dio una experiencia muy buena. O sea, hoy estoy muy bien y me ha dado muchos beneficios de los cuales voy a hablar al final de este video. Pero sí me acuerdo que era muy frustrante para mí porque yo reconozco que, como era una niña, o sea, yo tenía 17, 18 años, 16, 17 años. Entonces, obviamente para mí era como... solía a veces dejar cosas por último momento, y yo reconozco que no es lo mejor. O sea, si tú vas a la IB, yo te digo, esfuérzate lo más que puedas. De verdad, esfuérzate lo más que puedas. Yo, si pudiera ir de vuelta, daría un poquito más de esfuerzo, porque encuentro que me esforcé, pero no me maté. O sea, yo pude haber dado un poco más. Entonces, por eso suena un poco negativa en el sentido que hoy me fue mal, pero es que lo digo con la intención de decir, fui un poco floja y lo reconozco, en el sentido de que no pensé cuántos beneficios me iba a traer al futuro. Como que yo, te juro que si yo hubiese sabido cuántos beneficios me hubiese traído ahora, hubiese peleado más por química y me hubiese esforzado 1000 veces más y hubiese hecho mi trabajo sola sin el profesor. Y luego historia, eso, los exámenes, que no me acuerdo cuántos fueron, pero mi evaluación interna fue algo sobre Normandía. Ni siquiera entendí, yo nunca entendí muy bien ese tema, entonces esa fue una basura. Mi monografía en historia, tú eliges tu monografía en cualquier clase. Hay gente que lo hace en arte, hay gente que lo hace en inglés, hay gente que lo hace en español, hay gente que lo hace en matemáticas. Yo lo hice en historia, porque siempre me ha gustado la historia y en verdad encuentro que mi trabajo me encantó y hasta el día de hoy me encanta. Sin embargo, no sé cuál fue el problema, no sé si no fue buen recibido, no
No sé si estaban mal citadas las fuentes, no sé qué pasó, pero a mí mi trabajo fue el trabajo que más me apasionó, 100%. Mi pregunta era, vamos a decirla porque no pierdo nada, era: ¿en qué medida es posible asociar el concepto de holocausto a la población judía y homosexual en la Alemania nazi entre los años 1939 y 1945? Encuentro que en todas las clases tú vas a estar preparado para dar los exámenes. Insisto, si son 10 contenidos, van a entrar los 10 o van a entrar menos, pero nunca va a entrar nada que no hayas visto. Mejor tip para repasar es hacer pruebas de los años pasados, convocatorias de años pasados, porque vas a aprender mucho y nosotros hacíamos eso, con mis amigas nos reuníamos, pasábamos horas literal haciendo examen tras examen, preguntando cosas que uno no sabía y así aprendes un montón. Relajarte en el sentido de que es un esfuerzo, pero mientras más te estreses, peor lo haces, de verdad peor vas a lograr. La única clase que yo tuve un problema fue química, pero fue por un profesor, o sea, literal si la profesora hubiese estado, te juro por Dios que yo me saco como un 6, o sea, ella era muy buena profesora. Y esos son todos mis tips, de verdad que no sé qué más decirles. Ahora les quería hablar súper cortito sobre el beneficio de la IB. En Chile, personalmente, con mis amigos encontramos que el beneficio no es tan grande. Ok, porque tú tienes que pagar por los exámenes aparte. El examen cuesta, no me acuerdo cuánto, pero cuesta tantos dólares. Mis amigos, por ejemplo, que entraron a la universidad, siempre postularon por IB, pero en Chile las universidades tradicionales, que son la Católica y la Chile, no reconocen el IB todavía. Entonces no lo usan como medio de admisión. Entonces hay universidades que sí te lo dan como medio de admisión. Yo, por ejemplo, yo entré a la Universidad de Adolfo Ibáñez en Chile con el IB, sin haber dado la PSU. Entonces, muy pocas universidades lo hacen. Yo fui la única como que lo usó. O sea, mis amigos también postularon por IB con otras universidades, pero no pasó nada y tuve que esperar la PSU. Finalmente, gracias a Dios, todos terminaron la carrera que querían y todo bien, pero no fue por la IB, fue por la PSU. Yo, sin embargo, cuando me vine acá, renuncié a la universidad allá, vine acá, peleé porque yo sé que la IB es conocida a nivel mundial y no saben cuánto me costó. O sea, yo llegué en mayo, desde junio, finales de junio, julio, empecé a luchar para mandar mis resultados y todo eso. Tuve que pedirlos como 3 veces, con que nunca llegaba, nadie me decía nada y recién hasta hace como 2 semanas me convalidaron por fin mis créditos y los actualizaron en mi cuenta. ¿Cómo funciona esto? Que en la universidad acá te dan créditos por clase. O sea, por ejemplo, en mi clase de macroeconomía son 3 horas de crédito. Y tú, para graduarte de Community College, tienes que hacer un mínimo de 60 créditos para recibir tu título, tu Associates. Que no es tu magíster, es como un título técnico de manera. Entonces, uno normalmente se demora 2 años para recibir su Associates. Y yo con mis créditos que me han dado, voy a graduarme en 1 año, si todo sale bien. Lo cual estoy muy agradecida. Entonces básicamente me dieron total 36 créditos, que eso es mucho. O sea, voy a decirlo en inglés pues. Biology for Science 2, Composition 1, Composition 2, que es inglés 1, inglés 2, un electivo de historia, College Algebra, Calculus 1, Calculus 2, Español 1, Español 2. Eso me pareció muy chistoso. Así que no sé si haya respondido tu duda a la persona que me escribió en los comentarios. Y si ves este video, no sé si quieres que diga tu nombre, no sé si te parece o no. Y voy a hacer más videos al respecto, o sea, voy a hacer ahora videos sobre el detalle que es transferirse de Community College a la universidad. Así que eso, espero que les haya gustado el video, es súper largo, me va a demorar mucho en editarlo y perdón si estoy muy confusa. Voy a tener que hacer otro video explicando detalles de esto, pero espero que haya respondido como modo general tu pregunta.